millonario. Llevó a su empleada a un viaje de trabajo, y lo que pasó cambió sus vidas para siempre. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Mateo Rivas observó el reloj de su escritorio por tercera vez en 5 minutos, y se odió por hacerlo. Las agujas marcaban las 6:47 de la mañana, y el edificio de cristal que albergaba Rivas Design seguía sumido en el silencio matutino de Madrid. Desde la planta 32, la ciudad parecía un tablero de ajedrez perfectamente ordenado, con cada pieza en su lugar exacto, igual que su vida. Su secretaria personal, Carmen, había dejado sobre el escritorio de Caoba 3 carpetas rojas: la propuesta para el resort de Málaga, los contratos de Dubái y la lista de candidatos para acompañarlo en el viaje más importante de su carrera. Mateo abrió la primera carpeta con la precisión de un cirujano, sus dedos moviéndose entre los documentos como si cada hoja fuera una extensión de su mente calculadora. El proyecto de Málaga representaba más que dinero. Era su entrada definitiva al mercado internacional, la oportunidad de demostrar que Rivas Design no era solo otra empresa española con ambiciones. Era la validación de 15 años construyendo una reputación que no admitía errores. Bebió su café expreso doble sin azúcar, el mismo que tomaba cada mañana a las 6:50 en punto, mientras repasaba mentalmente la agenda del día. Reunión con el equipo de arquitectos a las 8 Cylinder, llamada con los inversores alemanes a las 10:30, almuerzo con el director financiero a las 13:09. Todo cronometrado, todo bajo control. Pero cuando abrió la tercera carpeta, algo se detuvo en su pecho. La lista de asistentes potenciales para el viaje a Málaga era más corta de lo esperado. Su asistente habitual, Roberto, había caído enfermo con algo que los médicos aún no lograban diagnosticar. Su segunda opción había renunciado la semana anterior para irse a trabajar a Londres. La tercera candidata estaba embarazada y no podía viajar. Quedaba una sola opción: Isabela Durán. Mateo frunció el ceño al leer el nombre escrito en la letra perfecta de Carmen. Isabela había llegado a la empresa hacía apenas 3 meses, contratada como asistente administrativa temporal para cubrir las vacaciones de verano. Era eficiente, sí, puntual, también. Pero había algo en ella que desafinaba en el ambiente controlado de Rivas Design. Quizás era la forma en que sonreía a los mensajeros como si fueran viejos amigos, o cómo tarareaba suavemente mientras organizaba documentos, creyendo que nadie la escuchaba, o la manera en que había decorado su pequeño escritorio con una planta que parecía prosperar bajo las luces artificiales de la oficina, cuando todo lo demás se marchitaba. Carmen había añadido una nota al margen: Isabela domina 3 idiomas, tiene experiencia en administración hotelera y está disponible para viajar inmediatamente. Recomendación personal: es exactamente lo que necesita para este proyecto. Mateo se permitió una sonrisa irónica. Carmen lo conocía demasiado bien, y eso a veces lo inquietaba. Marcó el número de extensión de Isabela sin darle más vueltas al asunto. La decisión estaba tomada, como todas las decisiones en su vida: rápida, práctica, eficiente. ¿Señor Rivas? La voz de Isabela sonó sorprendida al otro lado de la línea. Era apenas las 7 de la mañana, pero ella ya estaba en la oficina. Durán, necesito que venga a mi despacho, ahora. Por supuesto, señor. ¿Algo urgente? Mateo miró por la ventana, donde los primeros rayos de sol comenzaban a dorar los tejados de Madrid. En unas horas estaría en un avión rumbo a Málaga, acompañado de una mujer a la que apenas conocía, para cerrar el negocio más importante de su carrera. Traiga su pasaporte, dijo, y colgó. Mientras esperaba, Mateo se ajustó la corbata azul marino que había elegido cuidadosamente esa mañana. Todo tenía que ser perfecto para este viaje. El traje, la presentación, los números, las palabras exactas que usaría para convencer a los inversores. Lo que no había calculado era que, en menos de 48 horas, nada de eso importaría. Isabela Durán caminó por el pasillo alfombrado del piso 32 con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. En sus 3 meses trabajando en Rivas Design, había visto a Mateo Rivas exactamente 4 veces. El día de su entrevista, 2 reuniones generales donde él apenas había dirigido la mirada hacia los empleados temporales, y una tarde cuando lo cruzó en el ascensor y él no levantó los ojos de su teléfono, pero había escuchado suficientes historias.
Los empleados hablaban de él en susurros durante los descansos para café. Decían que era brillante pero implacable, que podía detectar un error en una presentación de 50 páginas en menos de 5 minutos, que jamás gritaba, pero su silencio era más aterrador que cualquier reprimenda. Isabela ajustó su blazer azul marino, el más formal que tenía, y respiró hondo antes de tocar la puerta de cristal esmerilado que separaba el despacho de Mateo del resto del mundo. Adelante. La oficina era exactamente como se la había imaginado, minimalista, elegante, fría. Ventanales enormes enmarcaban una vista espectacular de Madrid, pero lo que realmente llamó su atención fue el hombre sentado detrás del escritorio. Mateo Rivas era más imponente en persona. Su traje gris oscuro parecía hecho a medida, su barba estaba perfectamente recortada, y sus ojos color avellana la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. «Siéntese», dijo sin levantar la vista de los documentos que tenía frente a él. Isabela tomó asiento en una de las sillas de cuero negro, manteniendo la espalda recta y las manos sobre el regazo. Había aprendido a proyectar confianza incluso cuando se sentía pequeña, una habilidad que había desarrollado durante años cuidando de su madre y enfrentando las crisis financieras que parecían perseguir a la familia Durán. ¿Ha viajado por trabajo antes?, preguntó Mateo, finalmente alzando la mirada. Sí, señor. En mi anterior empleo en el Hotel Meliá de Valencia, acompañé a huéspedes VIP en excursiones y eventos corporativos. Él arqueó una ceja, claramente sorprendido por la respuesta. Isabela había notado que muchas personas subestimaban su experiencia por su edad, pero había aprendido a no tomárselo como algo personal. Este viaje es diferente. Son 3 días en Málaga, reuniones con inversores internacionales para un proyecto de 50 millones de euros. No hay margen para errores. Entiendo perfectamente, señor Rivas. Mateo se recostó en su silla, estudiándola con una expresión que Isabela no logró descifrar. Por un momento, el silencio llenó la oficina como una presencia tangible. Los vuelos son a las 2 de la tarde. Carmen le dará todos los detalles. Necesitaré que revise las presentaciones durante el vuelo y tome notas detalladas de cada reunión. También manejará mi agenda y se asegurará de que todo funcione sin contratiempos. Por supuesto. Isabela hizo una pausa, calculando si debía hacer la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿Puedo preguntar por qué me eligió a mí? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Mateo entrelazó los dedos y la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. Porque no tiene nada que perder, dijo con una honestidad brutal. Y porque, según Carmen, es la única persona disponible que no se desmayará si los alemanes deciden ser difíciles. Isabela sintió una mezcla extraña de ofensa y admiración por su franqueza. La mayoría de los jefes habrían endulzado la respuesta con cumplidos vacíos. «No se desmayará, ¿verdad, Durán?» Por primera vez desde que había entrado en la oficina, Isabela sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro, y sin que se diera cuenta, suavizó algo en la expresión de Mateo. «No, señor Rivas, no me desmayo fácilmente». Él asintió con aprobación y volvió a concentrarse en sus documentos, claramente dando por terminada la conversación. Pero cuando Isabela se levantó para irse, su voz la detuvo. «Una cosa más, Durán. Sí, este proyecto podría cambiar el futuro de la empresa. Y el mío». Su mirada se encontró con la de ella otra vez, y por un instante fugaz, Isabela vio algo vulnerable en esos ojos calculadores. «No me decepcione». Isabela salió de la oficina con las mejillas ligeramente sonrojadas y el pulso acelerado. Mientras caminaba de vuelta a su escritorio, no podía quitarse de la cabeza la forma en que Mateo la había mirado en esos últimos segundos, como si fuera algo más que una simple empleada temporal, como si, de alguna manera inexplicable, su éxito dependiera de ella. El aeropuerto de Barajas bullía con la actividad típica de un martes por la tarde, pero Isabela se sentía como si estuviera en una película. Nunca había volado en primera clase. De hecho, había volado exactamente 2 veces en su vida, ambas en asientos de ventanilla en clase turista, apretujada entre desconocidos y con las rodillas pegadas al asiento de adelante. Ahora, caminando junto a Mateo por el pasillo VIP, se sentía ridículamente fuera de lugar en su mejor vestido negro y los zapatos de tacón que había comprado en rebajas el año anterior. Mateo, por el contrario, se movía por el aeropuerto como si fuera una extensión de su oficina. Saludó con un gesto seco al personal de la aerolínea, que claramente lo reconocía,
y se dirigió directamente a la sala de primera clase sin mirar atrás para verificar si ella lo seguía. ¿Café? ¿Champán? Le preguntó la azafata en cuanto se acomodaron en sus asientos, que más parecían pequeños apartamentos de lujo. Agua, por favor, murmuró Isabela, aún procesando el hecho de que su asiento se convertía en cama, y tenía más espacio que su dormitorio en el pequeño apartamento que compartía con su madre. Mateo pidió un expreso y abrió inmediatamente su laptop, transformándose en la máquina de trabajar que todos conocían. Durante los primeros 20 minutos de vuelo, el único sonido entre ellos fue el tecleo constante de sus dedos sobre el teclado. Isabela intentó concentrarse en los documentos que él le había dado para revisar, pero se descubrió mirando por la ventanilla hacia las nubes que parecían algodón de azúcar extendido hasta el infinito. Era hermoso, y se permitió un momento de asombro genuino antes de recordar dónde estaba. ¿Primera vez? La voz de Mateo la sobresaltó. ¿Perdón? Primera vez en primera clase. Se nota. Isabela sintió que se ruborizaba, pero decidió ser honesta. Primera vez en muchas cosas, señor Rivas. Él cerró la laptop y la miró con curiosidad. ¿Cómo es que una mujer con experiencia en administración hotelera termina trabajando como asistente temporal? La pregunta era personal, pero su tono no era intrusivo. Parecía genuinamente interesado, lo que la sorprendió. Mi madre enfermó el año pasado, ansiedad severa y depresión. Tuve que dejar mi trabajo en Valencia para cuidarla y buscar algo en Madrid que me permitiera estar cerca. Isabela hizo una pausa preguntándose por qué le estaba contando esto a su jefe. Los trabajos temporales me dan flexibilidad para las citas médicas. Mateo asintió lentamente, como si estuviera procesando información que no esperaba recibir. ¿Está mejor? Algunos días sí, otros no. Los medicamentos ayudan, pero... Isabela se detuvo, dándose cuenta de que estaba compartiendo demasiado. Perdón, no debería aburrirlo con esto. No me aburre. La sencillez de esa respuesta la desarmó completamente. Había esperado el típico, lo siento, incómodo que la gente solía darle cuando mencionaba la situación de su madre, pero Mateo simplemente la miraba con una atención que parecía sincera. ¿Y usted? Se atrevió a preguntar. ¿Siempre quiso dedicarse al diseño hotelero? Una sombra cruzó por el rostro de Mateo. Se sirvió agua de la botella que tenía al lado y tardó un momento en responder. Mi abuelo era carpintero. Hacía muebles hermosos con sus propias manos, piezas únicas que duraban generaciones. Cuando era niño, pasaba horas en su taller, viendo cómo transformaba pedazos de madera en algo extraordinario. Mateo miró por la ventanilla, perdido en el recuerdo. Él me enseñó que los espacios tienen alma, que pueden hacer que la gente se sienta en casa, o completamente perdida. ¿Qué pasó con el taller? Murió cuando yo tenía 16 años. Mi padre vendió todo y me dijo que los sueños no pagan las facturas. Su voz se había endurecido ligeramente. Resulta que tenía razón. Los sueños no pagan las facturas, pero el éxito sí. Isabela sintió una punzada de tristeza por el niño que había sido Mateo, por los sueños que había tenido que enterrar para convertirse en el hombre que era ahora. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó brevemente la suya. Su abuelo estaría orgulloso de lo que ha construido. Mateo la miró sorprendido, como si hubiera olvidado que alguien más podía estar escuchando sus pensamientos. Por un momento, su máscara de control total se resquebrajó, y ella vio al hombre que había detrás, alguien que había sacrificado demasiado por el éxito y que ya no recordaba cuándo había sido la última vez que había construido algo por el simple placer de crear. Debería revisar esos documentos, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda su dureza anterior. Mientras Isabela volvía a concentrarse en los papeles, no pudo evitar notar que Mateo ya no estaba trabajando en su laptop. Simplemente miraba por la ventanilla, perdido en pensamientos que ella no podía leer. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos. Algo sutil pero innegable. Era como si, a 10.000 metros de altura, hubieran comenzado a ver al otro como algo más que jefe y empleada. El hotel Villa Padierna Palace en Marbella era exactamente el tipo de lugar que Isabela había visto en revistas pero nunca imaginó pisar. Desde el momento en que el conductor del Mercedes los recogió en el aeropuerto de Málaga, se había sentido como Alicia cayendo por la madriguera del conejo. Los jardines del hotel parecían salidos de un cuento de hadas, con palmeras que se balanceaban suavemente y el aroma de jazmín flotando en la brisa mediterránea. Mateo se dirigió directamente al mostrador de recepción, con la eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Intercambió algunas palabras en voz baja con el gerente,
un hombre distinguido de cabello gris que lo trataba como si fuera realeza. «Sus habitaciones están listas, señor Rivas», dijo el gerente con una sonrisa profesional. «Como solicitó, la suite presidencial para usted y la habitación ejecutiva para la señorita Duran, conectadas pero independientes». Isabela sintió un alivio que no sabía que necesitaba. Conectadas pero independientes. Por alguna razón, esas palabras resonaron en su mente de una manera que no sabía cómo interpretar. El botones los guió hasta el ascensor de cristal que ofrecía una vista panorámica de la costa. Málaga se extendía ante ellos como una postal perfecta, el azul intenso del Mediterráneo encontrándose con el cielo sin nubes, y las montañas de la Sierra de Mijas creando un telón de fondo dramático. «Es hermoso», murmuró Isabela sin poder evitarlo. Mateo siguió su mirada hacia el paisaje. «Sí», dijo simplemente, «lo es». Pero cuando ella se giró, se dio cuenta de que él no estaba mirando la vista. La estaba mirando a ella. Su habitación era más grande que todo su apartamento en Madrid. Una cama king size dominaba el espacio, con sábanas de un blanco inmaculado y almohadas que parecían nubes. Las puertas del balcón estaban abiertas, dejando entrar la brisa marina que hacía danzar las cortinas de gasa. Isabela se acercó al balcón y se apoyó en la barandilla, permitiéndose un momento para asimilar todo. En unas pocas horas había pasado de su pequeño escritorio en Madrid a este paraíso. Era surreal. Un golpe suave en la puerta que conectaba las habitaciones la sobresaltó. «Adelante», dijo, y Mateo apareció en el umbral. Se había cambiado el traje formal por una camisa blanca de lino y pantalones oscuros, sin corbata, con los primeros botones desabrochados y las mangas remangadas. Parecía diferente, más relajado, más humano. «La primera reunión es mañana a las 9», dijo, pero su tono habitual de negocios sonaba forzado. «Esta noche tenemos libre». «Entiendo. ¿Necesita que revise algo más?» Mateo vaciló, y por un momento pareció a punto de decir algo completamente diferente. «No», dijo finalmente. «No necesito nada». Se quedaron en silencio, escuchando el sonido distante de las olas y el murmullo de voces en los jardines del hotel. El aire entre ellos se sentía cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. «¿Ha cenado?», preguntó él, y la pregunta sonó más personal de lo que probablemente pretendía. «No, pero puedo pedir servicio a la habitación. No quiero...». «No sea ridícula». Mateo se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella no le había visto hacer antes. «Hay un restaurante en la terraza. Sirven pescado fresco. Podríamos revisar la agenda para mañana». Isabela sabía que era una excusa. También sabía que debería declinar, mantener las cosas profesionales, pero la forma en que él la miraba, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo, la desarmó completamente. «Me encantaría», dijo. Una hora después, estaban sentados en la terraza del hotel bajo un cielo que se había teñido de naranjas y rosas. Las luces del puerto de Marbella comenzaban a encenderse a lo lejos, y el sonido de las olas creaba una banda sonora perfecta. Mateo había pedido una botella de albariño que sabía a mar y a sol, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente relajado. Se había quitado el reloj y lo había dejado sobre la mesa, un gesto pequeño pero significativo. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de los hoteles?», preguntó Isabela, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «¿Qué?». «La posibilidad de ser alguien diferente, aunque sea por unos días, como si las reglas normales no aplicaran». Mateo la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «¿Y quién le gustaría ser esta noche?». La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de significado. Isabela sintió como si estuviera al borde de un precipicio, y que la respuesta que diera determinaría si saltaba o se quedaba en tierra firme. «Alguien que no tiene miedo», dijo finalmente. Mateo levantó su copa hacia ella, y sus ojos brillaron con algo que ella no había visto antes, algo peligroso y prometedor a la vez. «Por no tener miedo», brindó, y cuando sus copas se tocaron, Isabela sintió que algo fundamental acababa de cambiar entre ellos. La cena se extendió mucho más de lo que cualquiera de los dos había planeado. El restaurante se había vaciado gradualmente hasta que se quedaron solos en la terraza, con solo las luces doradas de las velas y el brillo de las estrellas mediterráneas como testigos de su conversación. El camarero había dejado de acercarse hacía una hora, intuyendo que los dos huéspedes necesitaban privacidad. Isabela había perdido la cuenta de cuántas veces Mateo la había hecho reír.
No era algo que hubiera esperado de él. Tenía un sentido del humor seco e inteligente que contrastaba completamente con su imagen de hombre de negocios implacable. Le había contado anécdotas de sus viajes, de clientes excéntricos que querían convertir sus hoteles en palacios dignos de sultanes, y de la vez que había tenido que negociar un contrato en alemán, usando solo palabras que había aprendido viendo películas. «No me puedo creer que funcionara», dijo Isabela, secándose las lágrimas de risa. «Funcionó porque el cliente estaba tan impresionado por mi valentía al intentarlo, que decidió cerrar el trato por lástima», admitió Mateo con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. Por primera vez, Isabela pudo ver al hombre que había sido antes de convertirse en una máquina de hacer dinero. Era cautivador de una manera que la desarmaba por completo. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo ella, jugando con el borde de su copa ya vacía. «Creo que hemos pasado el punto de las formalidades, ¿no te parece?» Su uso del tuteo fue casual, pero significativo. «Pregunta lo que quieras. ¿Eres feliz?». La pregunta colgó en el aire como una nota musical que necesitaba resolución. Mateo se recostó en su silla, su expresión volviéndose pensativa. «Esa es una pregunta compleja. Las mejores preguntas lo son». Él la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando cuánta verdad podía permitirse compartir. «Hace una semana te habría dicho que sí, que tenía todo lo que había querido. Éxito, reconocimiento, independencia financiera». Hizo una pausa, girando lentamente su copa entre los dedos. «Pero la felicidad, no estoy seguro de recordar cómo se siente». La honestidad brutal de su respuesta le quitó el aliento a Isabela. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te daba placer?». «No lo sé». La admisión parecía dolerle físicamente. «Todo lo que hago tiene un propósito, un objetivo, una métrica de éxito. Incluso mis vacaciones están programadas para optimizar mi productividad». Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que él no había visto antes. «¿Y qué te daría placer? Si pudieras hacer cualquier cosa mañana sin pensar en el éxito o el fracaso, ¿qué harías?». Mateo la miró fijamente, y por un momento, algo vulnerable y casi infantil cruzó por su expresión. «Querría construir algo con mis propias manos otra vez. Una mesa, una silla, algo real que pudiera tocar y que durara más que una presentación en PowerPoint. ¿Por qué no lo haces?». «Porque…». Se detuvo, dándose cuenta de que no tenía una respuesta que no sonara patética. «Porque he olvidado cómo ser ese hombre». Isabela extendió la mano a través de la mesa y cubrió la suya. El contacto fue eléctrico, enviando una corriente que ninguno de los dos había esperado. «Ese hombre sigue ahí», dijo suavemente. «Solo está escondido debajo de muchos años de protegerse a sí mismo». Mateo miró sus manos unidas y sintió algo moverse en su pecho. Algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. «¿Y tú? ¿Eres feliz cuidando de tu madre y trabajando en empleos temporales?». «No siempre», admitió ella. «Pero sé por qué lo hago. Sé que tiene sentido, que importa. Mi madre me necesita, y eso me da propósito». Sonrió con una tristeza que partía el corazón. «A veces pienso que cuando ella esté mejor, no sabré qué hacer conmigo misma. He definido mi vida por cuidar de otros durante tanto tiempo que no recuerdo qué es lo que yo quiero». «¿Qué querías ser cuando eras niña?». «Veterinaria». La respuesta salió sin dudarlo. «Quería curar animales heridos, darles una segunda oportunidad». Se rió suavemente. «Supongo que terminé curando personas en su lugar». Mateo sintió una punzada de algo que no podía identificar. ¿Admiración? ¿Envidia? ¿Deseo de ser uno de esos seres heridos que ella podía curar? «Nunca es demasiado tarde», dijo, repitiendo las palabras que ella le había dado a él. «Quizás no». Isabela retiró su mano suavemente, pero la calidez de su toque siguió quemando la piel de Mateo. «Pero ahora mismo estoy aquí, contigo, en este lugar hermoso, teniendo la conversación más real que he tenido en meses». «¿Real?». «Sí. Sin máscaras, sin pretender ser algo que no somos». Sus ojos se encontraron con los de él. «¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó si eras feliz?». Mateo no pudo responder porque la verdad era demasiado patética. Nunca. Nadie le había hecho esa pregunta jamás. Ni siquiera él mismo se la había hecho. Se levantó abruptamente, tendiendo la mano hacia ella. «Ven». «¿A dónde?». «A caminar por la playa. Necesito sentir la arena bajo los pies». Isabela tomó su mano sin dudarlo, y juntos bajaron por el sendero iluminado que llevaba a la playa privada del hotel. Se quitaron los zapatos al llegar a la arena,
y Mateo sintió una liberación extraña al hundir los pies descalzos en la suavidad fresca. El mar estaba en calma, con pequeñas olas que susurraban secretos a la orilla. Caminaron en silencio durante varios minutos, sus manos aún entrelazadas, cada uno perdido en pensamientos que no sabían cómo expresar. «Isabela», dijo finalmente, deteniéndose para mirarla bajo la luz de la luna. «Sí, gracias por recordarme quién solía ser». Ella se giró para enfrentarlo completamente, y la intensidad en sus ojos lo dejó sin aliento. «Gracias por dejarme verlo». Y en ese momento, con las olas acariciando sus pies descalzos y el infinito estrellado como testigo, Mateo supo que algo irreversible había comenzado entre ellos. El despertador de Mateo sonó a las 6 de la mañana, arrancándolo bruscamente del mejor sueño que había tenido en años. Por un momento confuso, no supo dónde estaba. La brisa marina que entraba por las cortinas, el sonido distante de gaviotas, la sensación extraña de paz que se aferraba a él como los restos de un sueño. Todo parecía ajeno a su vida habitual. Entonces lo recordó todo. Málaga, la cena, la caminata por la playa, las manos de Isabela entre las suyas. Se incorporó en la cama, pasándose las manos por el rostro. Tenía la reunión más importante de su carrera en 3 horas, y por primera vez en 15 años, no era lo único que ocupaba su mente. Un golpe suave en la puerta conectora lo hizo saltar. «Mateo, siento molestarte tan temprano, pero...» La voz de Isabela sonaba tensa, preocupada. «Entra». Ella apareció en el umbral vestida con una bata del hotel, el cabello recogido en un moño desordenado que de alguna manera la hacía ver más hermosa que la noche anterior. Tenía el teléfono en la mano y una expresión que él reconoció inmediatamente. Algo había salido mal. «¿Qué pasa?» «Es tu socio, Alejandro Herrera. Ha estado llamando desde las 5 de la mañana. Dice que es urgente». Mateo sintió que el estómago se le contraía. Alejandro solo lo llamaba a esas horas cuando había una crisis. Tomó el teléfono que Isabela le tendía, notando cómo sus dedos se rozaron brevemente en el intercambio. «Alejandro, ¿qué ocurre?» «Mateo, gracias a Dios. Tenemos un problema. Uno grande». La voz de su socio sonaba tensa a través de la línea. «Los inversores alemanes recibieron una oferta competidora anoche. Una empresa de Múnich les está ofreciendo lo mismo que nosotros, pero por un 20% menos». El mundo de Mateo se detuvo. «¿Cómo es posible? Nadie más tenía acceso a los detalles del proyecto. Eso es lo que estamos investigando. Pero ahora mismo, eso no importa. Lo que importa es que tienes 3 horas para convencerlos de que nuestra propuesta vale la diferencia de precio». Mateo cerró los ojos, sintiendo como la presión familiar de los negocios se asentaba sobre sus hombros como una armadura pesada. La magia de la noche anterior se desvaneció como humo. «¿Tienes los números de la contraoferta?» «Te los estoy enviando ahora, Mateo. Si perdemos este contrato, no lo vamos a perder». La voz de Mateo había vuelto a su tono habitual de control absoluto. «Haz que el equipo legal revise todo lo que tenemos sobre la empresa de Múnich. Debe haber algo que podamos usar». Colgó y se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. 50 millones de euros. El futuro de su empresa. Todo dependía de las próximas horas. «¿Es muy grave?», preguntó Isabela suavemente. Mateo la miró como si acabara de recordar que estaba allí. Por un segundo vio algo en sus ojos que no había visto en años. Preocupación genuina por él, no por el proyecto o la empresa, sino por él como persona. «Sí», admitió, «es muy grave». Isabela se acercó un paso más, y él pudo oler su perfume mezclándose con el aroma del mar que entraba por la ventana. «¿Qué necesitas que haga?». La pregunta era simple, pero la forma en que la dijo, como si estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarlo, lo conmovió de una manera que no esperaba. «Necesito que organices una videoconferencia con Madrid para las 7, y que consigas que el restaurante del hotel nos envíe café y pasteles a la sala de reuniones. Los alemanes aprecian los detalles». Se detuvo, luchando contra el impulso de tocarla. «Y necesito que me recuerdes por qué esto es importante». «¿Por qué es importante?». Mateo vaciló. 12 horas antes habría tenido una respuesta automática. El éxito, el crecimiento, la validación profesional. Pero ahora, mirando a Isabela en la suave luz dorada del amanecer, se dio cuenta de que no estaba seguro. «No lo sé», admitió finalmente, «pero es todo lo que he construido». Isabela dio otro paso hacia él, y esta vez no se detuvo hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para poner la mano sobre su pecho, justo sobre su corazón acelerado. «Entonces construiremos algo más».
El uso del plural lo golpeó como un rayo. Construiremos. Como si fuera un equipo, una pareja, algo más que jefe y empleada. Isabela, vas a ganar esa reunión, dijo con una convicción que él no sentía. Y cuando lo hagas, no será solo porque eres mejor en los números, o porque tienes la mejor propuesta. Será porque tienes algo que la competencia no tiene. ¿Qué? Pasión real por lo que haces. Anoche me hablaste del alma de los espacios, de cómo pueden hacer que la gente se sienta en casa. Eso no se puede falsificar. Sus ojos brillaron con una intensidad que lo desarmó. Hazles recordar por qué vinieron a ti en primer lugar. Mateo sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido antes de una reunión importante. Esperanza mezclada con algo más profundo y más peligroso. ¿Y si pierdo? Entonces perdemos juntos, dijo simplemente, y encontraremos otra manera. En ese momento, con Isabela mirándolo como si creyera en él más de lo que él había creído en sí mismo jamás, Mateo se dio cuenta de que la reunión de esa mañana había dejado de ser sobre el dinero o el éxito. Era sobre demostrar que el hombre que había redescubierto la noche anterior valía la pena pelear por él. La sala de reuniones del Hotel Villa Padierna se había transformado en un campo de batalla elegante. Mateo ajustó su corbata por quinta vez en 10 minutos, una muestra de nerviosismo que Isabela no le había visto jamás. Ella había llegado una hora antes para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Los documentos organizados, el café servido exactamente como les gustaba a los alemanes, las flores frescas que había pedido especialmente porque recordaba que en la propuesta original se mencionaba la importancia de crear ambientes que despertaran los sentidos. Los 3 inversores alemanes entraron a las 9 en punto, con la puntualidad característica que Mateo había aprendido a esperar de ellos. Klaus Müller, el principal, era un hombre de 60 años con cabello plateado y una mirada que evaluaba todo como si fuera una ecuación matemática. Sus 2 socios, Friedrich Wagner y Petra Kaufmann, flanqueaban la mesa con expresiones igualmente serias. Herr Rivas, dijo Klaus en inglés, con un acento marcado. Entiendo que han surgido algunas complicaciones. Mateo se irguió en su silla, y por un momento, Isabela vio al empresario implacable que todos conocían, pero también notó algo diferente, una calma que no había estado allí en reuniones anteriores, como si hubiera encontrado un centro que no sabía que tenía. Señor Müller, agradezco su franqueza. Sí, somos conscientes de la oferta competidora. Mateo abrió su portafolio con movimientos deliberados. Pero antes de hablar de números, me gustaría mostrarles algo. Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. Esto no estaba en el plan que habían discutido. Mateo se había desviado del guión y no tenía idea de hacia dónde se dirigía. Mateo se levantó y se acercó a la ventana que daba a los jardines del hotel. ¿Saben por qué elegí este lugar para nuestra reunión? Klaus frunció el ceño, claramente confundido por la pregunta. Entiendo que es un establecimiento de calidad. Es más que eso. Mateo se giró hacia ellos, y su voz adquirió una cualidad que Isabela reconoció de la noche en la playa. Este hotel no fue diseñado solo para ser lujoso. Fue diseñado para hacer que la gente se sienta en casa lejos de casa. Cada detalle, desde la altura de las mesas hasta la forma en que la luz entra por las ventanas, fue pensado para crear una experiencia emocional. Petra Kaufmann se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés claramente despertado. ¿Y eso qué relación tiene con nuestro proyecto? Todo. Mateo regresó a la mesa, pero en lugar de sentarse, permaneció de pie. La empresa de Múnich puede ofrecerles el mismo proyecto por menos dinero. Pueden copiar nuestros planos, nuestros materiales, incluso nuestros proveedores. Pero hay algo que no pueden copiar. ¿Qué? Preguntó Klaus, con un tono que sugería que esta mejor fuera una respuesta extraordinaria. Mateo miró directamente a Isabela por un momento, y ella vio algo en sus ojos que la tranquilizó y la aterró al mismo tiempo. Él iba a apostar todo a una sola carta. La razón por la que diseño hoteles. Mateo abrió una carpeta que Isabela no había visto antes. Mi abuelo era carpintero. Cuando era niño me enseñó que los espacios tienen alma, que pueden cambiar la forma en que las personas se sienten consigo mismas y con el mundo. Friedrich Wagner pareció sorprendido por el giro personal de la conversación. Herr Rivas, con todo respeto, estamos hablando de una inversión de 50 millones de euros. Exactamente. Mateo desplegó los planos originales sobre la mesa. 50 millones de euros que pueden crear algo ordinario, o pueden crear algo que cambie la vida de las personas que lo experimenten.
Isabela observó las caras de los alemanes. Klaus había adoptado su expresión más escéptica, pero Petra parecía genuinamente intrigada. «Explíquenos», dijo Petra. Mateo comenzó a señalar detalles en los planos con una pasión que Isabela nunca había visto en una presentación de negocios. Habló de cómo la curvatura de los pasillos estaba diseñada para crear una sensación de descubrimiento, de cómo la ubicación de los ventanales maximizaría la luz natural para combatir la depresión estacional, de cómo cada material había sido elegido no solo por su durabilidad, sino por la forma en que se sentía al tacto. «Este no es solo un hotel», dijo, su voz adquiriendo una intensidad que llenó la habitación. «Es un santuario, un lugar donde las personas pueden redescubrirse a sí mismas». Klaus se recostó en su silla, claramente evaluando no solo las palabras, sino al hombre que las decía. «Herr Rivas, esto es muy poético, pero al final del día, necesitamos retorno de inversión. Y lo tendrán». Mateo se sentó finalmente, pero mantuvo el contacto visual directo. «Pero no solo en términos de ocupación y tarifas. Lo tendrán en forma de lealtad de clientes que no podrán encontrar en ningún otro lugar lo que experimentarán aquí. Lo tendrán en la forma de un destino que la gente recomendará no porque sea lujoso, sino porque los hizo sentir más humanos». Hubo un silencio largo. Isabela pudo escuchar su propio corazón latiendo. «La empresa de Múnich», continuó Mateo, «puede construirles un hotel. Yo puedo construirles un legado». Friedrich fue el primero en hablar. «¿Y esa diferencia de precio?». Mateo sonrió, y por primera vez en la reunión, parecía completamente en control. «Esa diferencia es exactamente el costo de la diferencia entre algo funcional y algo extraordinario, entre una estancia y una experiencia que sus huéspedes recordarán toda la vida». Klaus intercambió miradas con sus socios. La tensión en la habitación era casi tangible. «Necesitaremos discutir esto», dijo finalmente Klaus. «¿Pueden darnos una hora?». «Por supuesto», respondió Mateo, con una calma que contrastaba completamente con los nervios que había mostrado esa mañana. Cuando los alemanes salieron de la habitación, Isabela sintió que las piernas le temblaban. Mateo se desplomó en su silla como si acabara de correr una maratón. «¿De dónde salió eso?», preguntó ella, acercándose a él. «De ti», dijo simplemente, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar. «De lo que me dijiste anoche. De recordarme quién solía ser». Isabela sintió que algo se expandía en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. «¿Crees que funcionó?». Mateo se levantó y se acercó a ella hasta que estuvieron a solo unos centímetros de distancia. «No lo sé, pero por primera vez en años, no me importa tanto el resultado como el hecho de que finalmente fui honesto sobre por qué hago lo que hago». En ese momento, con el futuro de ambos colgando en el aire y la tensión de la presentación aún vibrando entre ellos, Isabela se dio cuenta de que ya no estaba solo ayudando a Mateo a ganar un contrato. Estaba ayudándolo a recuperar su alma. La hora más larga de la vida de Mateo se extendía como una eternidad. Él e Isabela habían intentado almorzar en la terraza del hotel, pero ninguno de los dos podía concentrarse en la comida. Los platos permanecían intactos mientras ambos miraban hacia el mar, perdidos en pensamientos que no sabían cómo expresar. «¿Crees que piensen que estoy loco?», preguntó Mateo finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos durante los últimos 20 minutos. «Creo que les mostraste algo que no esperaban ver», respondió Isabela, jugando con el borde de su servilleta. «Pasión real. Eso es algo que no se puede falsificar ni comprar». Mateo la miró estudiando su perfil mientras ella observaba las gaviotas que planeaban sobre el agua. La luz del mediodía mediterráneo le daba un resplandor dorado al cabello, y por un momento absurdo se olvidó completamente de la reunión que podía determinar su futuro. «Isabela», dijo, y algo en su tono la hizo girarse hacia él. «Necesito decirte algo». Antes de que pudiera continuar, el teléfono de Mateo vibró con una llamada entrante. El nombre en la pantalla hizo que se le helara la sangre. «Carmen. Urgente. Lo siento, tengo que...». «Mateo, gracias a Dios que contestas». La voz de Carmen sonaba tensa, casi al borde del pánico. «Tenemos una situación. Los medios han conseguido información sobre tu reunión con los alemanes». «¿Qué quieres decir?». «Hay fotografías tuyas y de Isabela cenando anoche en la terraza. En el Confidencial hay un artículo que especula sobre vuestra relación, y están sugiriendo que mezclaste los negocios con asuntos personales». Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Isabela, que había palidecido al escuchar parte de la conversación. «¿Cómo es posible? ¿Quién les filtró la información?».
Estamos investigando, pero Mateo, los inversores alemanes han visto el artículo. Klaus Müller acaba de llamar preguntando si es cierto que trajiste a Isabela por razones que van más allá del trabajo. El mundo de Mateo se tambaleó. Todo por lo que había trabajado, toda la autenticidad que había mostrado en la reunión, ahora estaba siendo interpretado como una falta de profesionalismo. Carmen, prepara un comunicado negando cualquier relación personal. No. La voz de Isabela fue firme, pero Mateo pudo ver el dolor en sus ojos. No hagas eso. Mateo cubrió el teléfono con la mano. Isabela, tengo que proteger el negocio. ¿A costa de mentir sobre lo que está pasando entre nosotros? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Mateo se dio cuenta de que había llegado al momento que había temido desde que sus ojos se encontraron con los de ella en el avión. Tendría que elegir entre el mundo que había construido y el mundo que había descubierto. Carmen, te llamo en 5 minutos, dijo, y colgó. Isabela se había levantado de la mesa y caminaba hacia la barandilla de la terraza, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mateo pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Isabela, no digas nada que no puedas mantener, dijo sin girarse hacia él. Durante 2 días he visto a un hombre redescubrir quién es realmente. No dejes que el miedo te convierta otra vez en una máquina. Mateo se acercó a ella, luchando contra el impulso de tocarla y el impulso igualmente fuerte de correr de vuelta a la seguridad de su vida controlada. No entiendes lo que está en juego. Si pierdo este contrato, perderás dinero. Isabela se giró hacia él, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Pero si me niegas ahora, perderás algo mucho más valioso. ¿Qué? La oportunidad de ser el hombre que me enseñó que los espacios tienen alma. Su voz se quebró ligeramente. El hombre que me hizo recordar que el amor no es solo cuidar de otros, sino permitir que otros cuiden de ti. Las palabras la golpearon como si hubiera admitido algo que ni siquiera sabía que sentía. Amor. La palabra que ninguno de los dos había osado pronunciar, flotaba ahora entre ellos como una confesión involuntaria. Mateo sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio, con su vida anterior a un lado y algo completamente desconocido al otro. Isabela, yo... El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número alemán. Ambos miraron la pantalla como si fuera una sentencia de muerte. Mateo sabía que esa llamada contendría la decisión que cambiaría todo. No solo sobre el contrato, sino sobre el tipo de hombre que escogería ser. Contesta, dijo Isabela suavemente. Pero antes de que lo hagas, quiero que sepas algo. Que, independientemente de lo que decidas ahora, estos 2 días contigo han sido los más reales de mi vida. Me has hecho sentir vista, valorada, no solo como alguien que cuida de otros, sino como alguien que merece ser cuidada. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Y si tienes que elegir tu empresa por encima de esto, lo entenderé. Pero no pretendas que no significó nada. Mateo miró el teléfono que continuaba sonando. Luego a Isabela, cuyo rostro reflejaba una mezcla de esperanza y resignación que le partió el corazón. En ese momento se dio cuenta de que la verdadera pregunta no era si ganaría o perdería el contrato. La verdadera pregunta era si tendría el valor de luchar por algo que no podía controlar, medir o planificar, pero que podía ser lo más importante que había encontrado en su vida. Mateo contestó el teléfono con la mano temblorosa, manteniendo los ojos fijos en el rostro de Isabela. Herr Rivas. La voz de Klaus Müller sonaba formal, imposible de descifrar. Hemos tomado una decisión. Señor Müller, antes de que diga nada, quiero aclarar. Por favor, déjeme terminar. Klaus hizo una pausa que se sintió eterna. Hemos visto el artículo en la prensa española, y hemos hablado extensamente sobre su presentación de esta mañana. Mateo cerró los ojos, preparándose para el golpe que destruiría todo lo que había construido. Su presentación fue inesperada, poco convencional, y exactamente lo que necesitábamos escuchar. Los ojos de Mateo se abrieron bruscamente. ¿Perdón? Herr Rivas, hemos estado en este negocio durante 30 años. Hemos visto cientos de propuestas, miles de presentaciones donde la gente nos dice lo que creen que queremos escuchar. Pero esta mañana, usted nos habló con el corazón. Isabela se acercó un paso, sus ojos llenos de esperanza contenida. En cuanto al artículo de prensa, continuó Klaus, francamente, nos da más confianza en usted, no menos. No entiendo. Un hombre que puede inspirar lealtad personal es un hombre que puede inspirar lealtad en sus clientes. Si la señorita Duran estuvo dispuesta a acompañarle en este viaje importante, debe ser porque ve en usted algo extraordinario.
Klaus hizo una pausa significativa. Nosotros también lo vemos. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. Eso significa, aceptamos su propuesta, Herr Rivas, al precio original. Queremos que construya nuestro hotel santuario. El mundo se detuvo. 50 millones de euros. El éxito que había perseguido durante años. Todo estaba ahí, al alcance de sus manos. Pero cuando miró a Isabela, se dio cuenta de que la victoria empresarial ya no era lo más importante en su mente. Señor Müller, hay algo más que necesito decirle. Isabela lo miró con alarma, claramente preguntándose qué estaba haciendo. El artículo de prensa no está equivocado. Isabela Durán no es solo mi asistente. En estos 2 días, se ha convertido en la persona más importante de mi vida. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que Mateo pensó que Klaus había colgado. ¿Herr Rivas? Sí, estoy aquí. ¿Está usted diciéndome que está enamorado de su empleada? Mateo miró directamente a los ojos de Isabela cuando respondió. Estoy diciéndole que estoy enamorado de una mujer extraordinaria que resulta trabajar conmigo, y que no voy a fingir lo contrario para mantener las apariencias profesionales. Isabela se llevó la mano a la boca, con lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. Klaus se rió, un sonido rico y genuino que sorprendió a Mateo. Herr Rivas, mi esposa y yo nos conocimos cuando ella era mi secretaria hace 35 años. Llevamos 32 años casados. Su voz se suavizó. El amor verdadero es la mejor base para cualquier negocio, porque es la mejor base para cualquier vida. ¿El contrato sigue en pie? El contrato sigue en pie. Pero Herr Rivas, tengo una condición adicional. Mateo sintió que se le aceleraba el pulso otra vez. ¿Cuál? Quiero que la señorita Durán sea parte del equipo de diseño. Si ella puede inspirar la pasión que vimos en su presentación, queremos esa perspectiva en nuestro proyecto. Mateo miró a Isabela, quien había palidecido de la sorpresa. Tendré que consultarlo con ella. Por supuesto, tómense el tiempo que necesiten. Enviaremos los contratos la próxima semana. Cuando Klaus colgó, Mateo e Isabela se quedaron mirándose en un silencio que vibraba con todo lo que acababa de cambiar entre ellos. ¿Acabas de rechazar la oportunidad de fingir que esto no significa nada?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. Acabo de elegir la verdad por encima del miedo. Isabela se lanzó hacia él, y Mateo la atrapó en sus brazos, girándola mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Cuando finalmente la bajó, quedaron cara a cara, tan cerca que podía contar cada pestaña. Isabela Durán, dijo, su voz ronca de emoción. ¿Quieres ayudarme a construir algo extraordinario? ¿Te refieres al hotel? Me refiero a todo. El hotel, una vida, un futuro. Se detuvo, reuniendo valor para las palabras que había estado conteniendo. Me refiero a construir algo juntos. En lugar de responder con palabras, Isabela se puso en puntillas y lo besó. Fue un beso que sabía a lágrimas saladas y a promesas, a café con sabor a mar y a posibilidades infinitas. Cuando se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de ella. Hay una cosa más que tengo que decirte. ¿Qué? Cuando regresemos a Madrid, voy a renunciar como tu jefe. Isabela arqueó las cejas. ¿Por qué? Porque quiero cortejarte apropiadamente. Quiero llevarte a cenar sin que sea una reunión de trabajo. Quiero conocer a tu madre, no como el hombre que firma tus cheques, sino como el hombre que está perdidamente enamorado de su hija. Isabela sonrió, esa sonrisa luminosa que había capturado su atención desde el primer día. ¿Y quién va a ser mi jefe entonces? Bueno, dijo Mateo, deslizando sus brazos alrededor de su cintura. Tengo entendido que necesitamos contratar a alguien para dirigir el equipo de diseño del proyecto más importante de la empresa. ¿Conoces a alguien que pueda estar interesada? Quizás, respondió ella, con los ojos brillando de diversión y algo más profundo. Pero tendría que venir con ciertas condiciones. ¿Cuáles? Que me prometas que nunca volverás a ser solo una máquina de hacer dinero, que recordarás que los espacios tienen alma, y que tú también la tienes. Mateo la besó otra vez, suavemente esta vez, como una promesa sellada con los labios. Trato hecho, murmuró contra su boca. Mientras el sol comenzaba a descender sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de naranjas y rosas que rivalizaban con la belleza de cualquier hotel de lujo, Mateo se dio cuenta de que había encontrado algo que ningún contrato podía darle. Había encontrado su hogar. El vuelo de regreso a Madrid fue completamente diferente al de ida. Mateo había rechazado cortésmente los asientos de primera clase que ya tenían reservados y había cambiado los billetes por 2 asientos juntos en clase preferente. Quiero que viajemos como iguales,
le había dicho a Isabela mientras esperaban en la sala de embarque, porque eso es lo que somos ahora. Ahora, a 10.000 metros de altura sobre España, Isabela observaba a Mateo trabajar en su laptop, pero esta vez no era la misma máquina implacable que había conocido días atrás. Se detenía frecuentemente para mirarla, para comentar algo que veía en la pantalla, para preguntarle su opinión sobre detalles del proyecto que antes habría considerado demasiado técnicos para una simple asistente. ¿Qué piensas de esto?, le preguntó, girando la pantalla hacia ella. Era un boceto de una de las suites del hotel, con enormes ventanales que enmarcaban la vista al mar. «Es hermoso», dijo Isabela, estudiando el diseño. Pero, ¿no crees que las familias con niños pequeños podrían sentirse un poco abrumadas por tanto espacio abierto? Tal vez podríamos crear algunos rincones más íntimos, espacios donde un niño pueda sentirse seguro y acogido. Mateo la miró con una expresión que ella ya estaba aprendiendo a reconocer, admiración mezclada con algo que parecía orgullo. «Tienes razón, completamente». Comenzó a tomar notas. Los Müller mencionaron que querían que el hotel fuera apto para familias. Tu perspectiva es exactamente lo que necesitamos. Isabela sintió una calidez que no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con el reconocimiento profesional. Por primera vez en su vida, alguien valoraba no solo su capacidad de cuidar a otros, sino también su inteligencia y su visión. «Hay algo que necesito decirte», dijo Mateo, cerrando la laptop y girándose completamente hacia ella. «Cuando aterricemos, todo va a cambiar». «¿Te refieres a nosotros?» «Me refiero a todo». Y tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Los medios van a estar esperando. Van a haber preguntas, especulaciones, probablemente más fotografías. ¿Estás preparada para eso?» Isabela había estado evitando pensar en esa realidad. Durante 2 días mágicos en Málaga, había sido fácil olvidar que Mateo Rivas era una figura pública, que su vida privada era objeto de interés mediático. «No voy a mentir y decir que no me asusta», admitió. «Pero lo que me asusta más es la idea de volver a fingir que esto no existe. No tendremos que fingir nada». La voz de Mateo era firme, «pero sí tendremos que ser inteligentes sobre cómo manejamos las cosas». «¿Qué quieres decir?». Mateo respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. «He estado pensando. Cuando regresemos voy a convocar una reunión con todo el equipo de Rivas Design. Voy a anunciar oficialmente que tú serás la nueva directora de experiencia del cliente, un puesto que voy a crear específicamente para ti». Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. «Mateo, no tienes que inventar un trabajo para mí. No lo estoy inventando. Es real, y es necesario». Sus ojos brillaron con la pasión que ella había visto por primera vez en la reunión con los alemanes. «Durante años me he concentrado en el aspecto técnico y financiero de los proyectos, pero he descuidado la parte más importante. ¿Cómo se sienten las personas cuando están en los espacios que creamos? Tú tienes una intuición natural para eso». «¿Y después?», preguntó Isabela, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «Después, oficialmente, ya no serás mi empleada. Serás mi socia en el proyecto de Málaga, mi igual en la empresa». Él se detuvo, llevándose su mano a los labios para besarle suavemente los nudillos. «Y la mujer de la que estoy enamorado». Las palabras enviaron una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Isabela. Era la primera vez que él decía directamente que la amaba, sin subterfugios ni contexto empresarial. «Yo también te amo», susurró, y las palabras se sintieron como liberación y promesa al mismo tiempo. El avión comenzó a descender hacia Barajas, y por las ventanillas pudieron ver las luces de Madrid extendiéndose como un tapiz dorado en la tarde. Isabela pensó en su madre, esperándola en el pequeño apartamento, probablemente preocupada por el viaje y ansiosa por escuchar todos los detalles. «Hay algo que necesito hacer primero», dijo Isabela mientras el avión tocaba tierra. «Antes de los anuncios, antes de la prensa, antes de cualquier cosa». «¿Qué?». «Necesito hablar con mi madre. Necesito contarle todo, desde el principio. Necesito que entienda que no voy a abandonarla, que esto no cambia mi compromiso con su cuidado». Mateo asintió con una comprensión que la tranquilizó. «¿Quieres que vaya contigo? ¿Estarías dispuesto a eso? Es un apartamento pequeño en un barrio que probablemente nunca has visitado». «Isabela». Su voz era suave pero firme. «Si vamos a construir una vida juntos, quiero conocer cada parte de la tuya, especialmente las partes que consideras más importantes». Cuando el avión se detuvo completamente en la puerta de embarque, Isabela se dio cuenta de que no estaba regresando a su vida anterior.
Estaba llegando a una vida completamente nueva, una que había comenzado a construir en las arenas de una playa malagueña bajo las estrellas. ¿Lista?, preguntó Mateo, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Isabela tomó su mano, sintiendo la fuerza y la calidez de sus dedos entrelazados con los suyos. «Lista», respondió. Y mientras caminaban juntos por el pasillo del avión, Isabela supo con certeza absoluta que los 2 días que habían cambiado todo habían sido solo el comienzo. El verdadero viaje acababa de empezar. 6 meses después, el sonido de las olas del Mediterráneo había encontrado su ritmo en la vida de Isabela, convirtiéndose en la banda sonora de sus mañanas. Desde la terraza de la villa que habían alquilado en Marbella durante la fase de construcción del hotel, podía ver los primeros muros del proyecto tomando forma contra el horizonte. El Hotel Alma, como habían decidido llamarlo, crecía día a día, transformándose de sueño a realidad bajo sus ojos. Isabela cerró su laptop después de revisar los últimos detalles del diseño de las habitaciones familiares. Sus ideas sobre espacios íntimos para niños no solo habían sido implementadas, sino que se habían convertido en una de las características más elogiadas del proyecto por los consultores internacionales. El reconocimiento profesional seguía sintiéndose surrealista, pero cada día se volvía más natural. ¿Café? La voz de Mateo llegó desde la cocina, seguida del aroma que se había convertido en su rutina matutina favorita. «Por favor», respondió estirándose en la silla de mimbre donde había pasado las últimas 2 horas trabajando. Mateo apareció con 2 tazas de café con leche, vestido con una camiseta blanca y vaqueros manchados de tierra. Había pasado la mañana en el sitio de construcción, no supervisando desde una oficina con aire acondicionado, sino trabajando literalmente con sus propias manos en los acabados de madera que habían decidido hacer artesanalmente. «Tu madre llamó», dijo, sentándose en la silla junto a ella. «Dice que los nuevos medicamentos están funcionando mejor y que la doctora está muy contenta con su progreso». Isabela sonrió, sintiendo la familiar mezcla de alivio y gratitud que la embargaba cada vez que recibía buenas noticias sobre su madre. La decisión de traerla a Marbella durante los meses de construcción había sido una de las mejores que habían tomado. Carmen Durán había florecido bajo el sol andaluz, y la rutina de paseos matutinos por la playa había hecho maravillas para su estado de ánimo. «Sigue insistiendo en ayudar con la jardinería del hotel». «Por supuesto». Mateo se rió, esa risa fácil que había aprendido a amar. «Le dije que Klaus específicamente pidió que ella supervisara la selección de las plantas mediterráneas después de ver las fotos del jardín que creó en nuestra terraza». Era cierto. Carmen había transformado el pequeño espacio exterior de la villa en un oasis de jazmines, lavanda y romero que había impresionado tanto a los inversores alemanes durante su última visita, que habían insistido en incorporar su visión al paisajismo del hotel. «Nunca pensé que mi madre se convertiría en consultora de jardinería de un hotel de lujo», murmuró Isabela, maravillándose de cómo la vida podía sorprender. «Nunca pensé que yo estaría trabajando con mis manos otra vez y que sería la parte más satisfactoria de mi día», respondió Mateo, extendiendo la mano para mostrarle las callosidades que había desarrollado. «Tu madre y yo tenemos más en común de lo que esperaba». Isabela tomó su mano, pasando el pulgar sobre la piel endurecida de sus palmas. Esas manos que una vez habían conocido solo el tacto de teclados y documentos, ahora sabían el peso de la madera, la textura de la piedra, la satisfacción de crear algo tangible. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó, una pregunta que había estado guardando durante semanas. «¿De qué?». «De haber cambiado tanto tu vida, de haber arriesgado todo por esto». Hizo un gesto que abarcaba no solo la villa y el proyecto, sino el espacio íntimo que habían creado entre ellos. Mateo se inclinó hacia ella, tomando su rostro entre esas manos trabajadas. «Isabela, antes de conocerte, mi vida era exitosa, pero vacía. Tenía todo lo que pensé que quería, pero no tenía ni idea de lo que realmente necesitaba». «¿Y qué necesitabas?». «Necesitaba recordar que el éxito sin alma es solo una ilusión brillante. Necesitaba alguien que me viera no como el CEO de Rivas Design, sino como el nieto de un carpintero que soñaba con crear espacios que tocaran el corazón de las personas». Sus ojos se suavizaron. «Necesitaba a ti». Isabela sintió la familiar calidez que la envolvía cada vez que él hablaba así, con esa honestidad vulnerable que había aprendido a mostrar. «El hotel va a estar hermoso», dijo, mirando hacia la construcción. «Va a ser más que hermoso. Va a ser un lugar donde las personas encuentren lo que nosotros encontramos.
la posibilidad de ser más de lo que pensaban que podían ser. Un año atrás, Isabela habría encontrado esas palabras grandilocuentes. Ahora sabía que eran simplemente verdaderas. Había visto a Mateo transformarse de una máquina de éxito en un hombre completo. Había visto a su madre florecer lejos de las 4 paredes del apartamento madrileño. Se había visto a sí misma evolucionar de cuidadora perpetua a una mujer con sueños propios. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, preguntó Isabela. ¿Qué? Que no terminó como en las películas, con una gran declaración dramática y después nada. Terminó con nosotros construyendo algo real, día a día, con las manos sucias y el corazón lleno. Mateo se inclinó para besarla, un beso que sabía a café y a promesas cumplidas. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. ¿Estás lista para volver a Madrid la próxima semana? ¿Para la inauguración oficial de la nueva sede de Rivas Design? Para eso y para algo más. Isabela arqueó una ceja. ¿Qué más? Mateo sonrió con esa sonrisa misteriosa que había aprendido a asociar con sus mejores sorpresas. Ya lo verás. Mientras el sol ascendía sobre el Mediterráneo y el sonido de la construcción comenzaba a llenar el aire, Isabela se dio cuenta de que ya no temía al futuro incierto. Había aprendido que los mejores planes eran aquellos que dejaban espacio para lo inesperado, y que las mejores historias eran las que se escribían día a día, con pequeños actos de amor y grandes saltos de fe. El Hotel Alma abriría sus puertas en 6 meses, pero la verdadera construcción, la que realmente importaba, ya estaba completa. Habían construido un hogar, habían construido una vida, habían construido un amor que era tanto refugio como aventura. Y eso, pensó Isabela mientras veía a Mateo regresar al sitio de construcción, silbando una melodía que no había escuchado en años, era el tipo de éxito que ningún contrato podía medir. ¿Alguna vez te has preguntado si tendrías el valor de arriesgar todo por una oportunidad de ser completamente auténtico? ¿Habrías tomado la misma decisión que Mateo en esa terraza de Málaga, eligiendo la verdad por encima de la seguridad? ¿Qué significa para ti construir una vida con alma en lugar de simplemente construir una carrera exitosa? Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.